vamos a decirte que queremos anunciar otra vez en el libro de Reyes, capítulo 22, y hablar de un rey que se llamó Josías. Versículo 2. Dice que hizo lo recto Josías ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y el trabajo que Josías quiso hacer cuando vino a él esta responsabilidad fue la reparación del templo. Y a esta palabra tan hermosa vamos a ir en esta tarde. Versículo 3 dice que tenía 18 años este rey, Josías, y envió al rey Safán, para que era un escriba, y lo envió a la casa de Dios, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que los pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Dios para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. ¡Qué hermoso! La palabra del Señor toda es preciosa. Y Él dice en el Nuevo Testamento que toda ella, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir. Y a nosotros nos encanta leer el Viejo Testamento también. No estamos en la ley, amado pueblo de Dios y amigos simpatizantes. Estamos en la gracia, desde que vino el Señor Jesús a esta tierra. Ya no nos regimos más por la ley, pero estas palabras tienen peso espiritual en la vida de todo creyente y en la vida de todo aquel que ha aceptado a Jesús como Salvador. Hemos leído hasta el versículo 7. Y sabes que comenzamos con el versículo 8, y aquí es el descubrimiento de la ley de Moisés. Y leamos, y vamos a darnos cuenta de cómo fue encontrado este libro de la ley. Y dice así el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. El versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Así que entonces encontraron este libro de la ley de Moisés. La ley, por la ley viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Achor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaía, siervo del rey, diciendo, versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí, y le dio algunas advertencias y alguna encomenda, como dice el brasileiro. Bem,
Pero la ley, vamos a saltear un poquito, dice que la ley fue leída al pueblo, no solo al rey Josías, Hilcías, no solo al rey Josías le leyó esta palabra del libro de la ley, sino que fue leída al pueblo. Y lo leemos en el capítulo 23, versículo 1. Y dice que entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. No era poca cosa, amigos. Con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hubieron reformas, amigo, dice la palabra, y esto lo vemos a partir del versículo 4 del capítulo 23. Hubieron reformas establecidas por este rey Josías, que comenzó, dice, desde la edad de 8 años. Pero cuando él vino a hacer esta reforma en el templo, tenía 18 años. Dice que mandó el rey al sumo sacerdote, a Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes, idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá. Así que también sacó a la gente que no estaba haciendo las cosas bien. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Así que estos falsos sacerdotes no estaban cumpliendo la ley de Dios y le hacían entonces adoración a todos los dioses ajenos, y a los signos del zodíaco, al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Mira tú. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo. No quería nada, ni una gotita, ni una ceniza, en ese templo que estaba siendo limpiado para adorar al Señor, para leer el libro de la ley. Y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Cera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, aquellos que profanaban, rindiéndole culto a estas imágenes, al zodíaco. Así que si tú eres adorador del zodíaco, pon atención, que Hilcías, aquel rey desde aquellos tiempos del Viejo Testamento, ya limpiaba estas cosas, no eran de Dios, y las sacaba fuera del templo. Quiero decirte, tú eres un templo del Espíritu Santo. No que tengamos imágenes en las iglesias cristianas.
somos evangélicos. Pero recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De manera que entonces debemos sacar las imágenes de nuestro corazón, todo aquello que se identifique con estas imágenes que hemos leído de Acera. Acera era una diosa, Astarot, Acera, era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Y a todo esto la gente adoraba, ¿sabes? Hemos hablado que le rendían culto a Baal, significa amo, señor, príncipe, poseedor, ¿verdad? También hay otra definición que significa toro. Y a estas divinidades de los paganos, esta gente adoraba. Entonces fueron sacados todos aquellos sacerdotes de la casa de Dios, los barrió Josías, y para comenzar algo nuevo en ese momento, porque habían encontrado la ley de Moisés. Qué glorioso, ¿verdad? Habían otros que adoraban terafines también, que los terafines son estatuillas de dioses domésticos y que no representaban una deidad particular, pero eran dioses domésticos también, adoraban cualquier cosita, que se les ponía, un animal, adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban, en fin, amuletos de buena suerte son los terafines también. Llevas amuletos cuando vas a mirar el partido de fútbol, porque hay muchos cristianos que les gustan el fútbol, y muchos se llevan el amuleto en el bolsillito, colgadito, y los babilonios tenían muchos terafines. Bueno, no nos vamos a identificar nosotros con estos pueblos paganos, nosotros somos hijos del Señor, conocemos la palabra de Dios, y qué importante, cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios suceden estas cosas. Tienen que ser echados fuera todas las estatuillas, todas estas cosas que son idolatría. Y así entonces, queridos, que asimismo dice que Josías barrió a los encantadores, no solo aquellas estatuas, aquella idolatría que tenían, sino que barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén. Y estoy leyendo el versículo 24 del capítulo 23, y que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Qué maravilla podemos decir de que nosotros hemos encontrado un libro maravilloso, que nos da el conocimiento no tan solo de la ley de Moisés, que la conocemos a través de la Biblia, pero hemos encontrado el libro de los libros, nos hemos encontrado con la palabra de Dios que está escrita en la Santa Biblia. Y dice la palabra que cuando todo lo hubo limpiado vino la celebración de la Pascua. Vino la celebración de la Pascua. Pero ¿sabes tú que hay muchas personas que aún no son convertidos, son simpatizantes, son amigos, y concurren a veces a la iglesia, y otros no? Hay amigos, hay vecinos. Y hoy venimos a esto, a lo que importa hoy. Somos criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y se preguntará algún amigo que aún no conoce la palabra de Dios, y podrás decir, pero ¿cómo somos imagen, somos semejanza de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Y por dónde has sabido esto? Porque hay muchas personas que se expresan, si yo nunca lo vi a Dios, ¿cómo puedo creer? Pero la Biblia te contesta. Y yo te lo hablo con palabra de la Biblia, no es mío. El versículo es de la palabra de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio
era el Verbo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios. Así entonces que quien creyó, que quien lo vio a Jesús, él era Dios, y dice era Dios, y él era el Verbo era con Dios y era Dios. San Juan 1:14 nos aclara un poquito más y dice, y aquel que fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y el testimonio de Juan el Bautista también, que dice, Juan dio testimonio de él, San Juan capítulo 1 versículo 15. San Juan dio testimonio de él, de Jesús, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es más grande que yo, decía él, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. El versículo 17 del capítulo 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, coma. Y después dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, punto. Ese Dios se hizo carne, amigo, fue y es una persona, ¿verdad? Estos versículos son la respuesta a una humanidad que camina sin Dios. Los que conocemos a Dios creemos, es porque hemos creído en esta palabra santa. Y esta gente, estas personas que caminan sin Dios, muchas veces se refieren a Dios diciendo, creo que hay alguien mayor, y miran hacia arriba. O dicen, el de arriba. ¿Lo has escuchado a veces decir así? O sé que hay alguien, o sé que hay un ser mayor, o sé que hay alguien, o creo que existe algo, pero no lo conocen todavía. ¿A usted, amigo, entonces? La Biblia, la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, nos dice a todos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos al principio que el rey Josías, cuando leyó el libro de la ley de Moisés, supo que lo que estaba sucediendo en su país no era correcto. Lo que estaba sucediendo en su ciudad no era correcto. Lo que se estaba haciendo en el templo no era correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Josías entonces fue obediente a esa palabra que encontraron entre aquellas ruinas, encontraron entre aquellas imágenes, pero la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz e ilumina. Entonces, hoy tenemos la palabra más segura, más que ilumina, que es luz. Jesús dijo en su palabra, Él es la luz del mundo. Entonces, el que viene a Él no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la palabra de Dios. Y Josías hizo desaparecer el culto a la idolatría y hizo desaparecer también a los idólatras. Supo decir no a los dioses falsos, no a los Baales, no a Acera, no a los adivinos, no a los sortílegos, no al zodíaco, no a los terafines. Josías era humano, fue rey, pero Jesús es rey, fue y se hizo carne, fue humano, se hizo carne, estuvo entre nosotros y se ofreció a sí mismo en rescate por todos nosotros, queridos amigos. Y Él se pronunció
Y nos dice a través de su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que entonces, donde estés, amado, deseas ser libre, deseas la paz que anhelas, la liberación de ese pecado. Jesús vino a salvar a todos los que están perdidos, sin fe, sin esperanza. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, nosotros nos encuadramos en ello. Yo he creído en Jesús y he creído que la sangre de Jesús, como está escrito, nos limpia de todo pecado. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tenía un propósito, Dios, entregar a su Hijo. Y esa sangre dice que nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? En Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que el único que perdona pecados y que puede limpiar todo pecado, por grande que sea, por pecador que te sienta, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por la fe en su sangre derramada en esa cruz. Así que hay una invitación, acéptale como Salvador de tu alma. Somos el templo del Espíritu Santo, te decía, no más idolatrías. En este templo lo que es abominación debe ser quitado. A los ojos de Dios es abominación alguna idolatría que estamos cometiendo, entonces vamos a quitarlo. A la luz de la palabra aún lo que se dice, los que se dicen cristianos, los que, bueno, todavía son simpatizantes, están de acuerdo muchas veces con el yoga, con el elefantito que tiene el dinerito en la trompa, lo ponen allí, los amuletillos para la suerte, de lo que hoy te hablaba. Todavía tienen esas cositas. Muchos cristianos que se dicen cristianos están jugando con la palabra de Dios, o dice que el pueblo erra por no conocer la palabra, la escritura, porque ignoran la escritura, y por eso muchas veces erran. Muchos están de acuerdo con el yoga, y después vamos a hablar de lo que es el yoga. Tiene una cuna muy diferente al cristianismo. Son muy bonitas las estatuillas también, son pequeñitas o grandes, son bonitas, son obras de arte, pero no debemos adorarlas, no debemos colgarnos en el cuello o llevar en el llavero nada que signifique una adoración, amados amigos. Y la imagen colgadita en la pared, y la estampillita del santito, la cintita roja en el brazo o en el coche. Bien, eso todo es parte de una adoración, de una idolatría que no condice con la palabra de Dios. Si has encontrado, quien te ha leído el libro de la gracia, ya no estamos, por eso te digo, la Biblia, la palabra de Dios, y has entendido lo que lees, no solo encontré la palabra de Dios, me encontré con alguien que la proclamó, que la predicó, sino que ahora actúa de acuerdo a esta palabra maravillosa. En San Lucas 21:12 dice que Jesús entró en el templo y vio allí mucha gente que hacía cosas que no debía, y echó hasta latigazo. Es la única oportunidad, creo que lo vemos a Jesús en esta acción, ¿verdad? De echar fuera todo aquello. Y bueno, ahí ahora vamos a hablar de que nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces tenemos que sacar de nuestro corazón que no haya ninguna grieta como había en el templo material en el tiempo de Josías. Josías estaba ordenando aquel templo, estaba limpiando, estaba quitando todo. Templo de material,
¿verdad? Pero nosotros, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuán más importante, amados, también en nuestro tiempo, de que nosotros quitemos toda adoración a dioses falsos, de que quitemos de nuestra conducta cristiana, de tal vez de nuestro pasado, de lo que hacían nuestros papás, que no conocían al Señor de pronto, antes de conocer al Señor, que adoraban la imagen, que se tiraban cartas con los adivinos, que leían el zodíaco y se regían por lo que el zodíaco le decía, ¿verdad? El zodíaco te dice lo que dice Virgo, los virginianos, los cancerianos, Capricornio, esos son los signos del zodíaco. Hay muchas personas que aún hoy desconocen que eso, ya te lo he leído, Josías limpió todo eso, no quería saber de todas esas cosas en el templo material, cuanto más nosotros, amados, hemos tenido el encuentro con la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no la tienes, tienes que tener una Biblia que te pueda decir todas estas verdades, que puedas leerla tú, no solo oírlas, sino leerlas. Y ellas son luz a todo aquel que anda en tiniebla, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, te va a iluminar. Jesús es la luz que vino a este mundo de tinieblas para alumbrar al que está perdido, para salvar a las almas. Entonces, que no haya ninguna grieta como había en aquellas paredes, en aquel templo, que sean cerradas las grietas de amargura, de sortilegio, de adivinación, todo. Quita todo de tu vida. Escucha. Después que aquel templo material fue ordenado, ahí vino la celebración de la Pascua. ¿Cuántos años habían pasado? Lógicamente, el pueblo en aquel momento no conocía la palabra, la ley de Moisés, y no participaban de la Pascua. Pero cuando se encontraron con el libro de la ley, gloria al Señor, ahí sí, hicieron la Pascua, la sacrificaron. En aquel tiempo, yo no te puedo hablar todo cómo se hacía, pero era la Pascua, era ofrecer un cordero sin defecto. Pero en nuestros tiempos, nosotros ahora ya venimos aquí, ¿a dónde estamos? A nuestro tiempito. Y ahora a sacar todo eso que no nos hace aceptos ante los ojos de Dios. A limpiar el templo espiritual. Ahí estamos en orden para participar, para hacernos miembros del cuerpo de Cristo y participar de la Santa Cena del Señor. Por eso se dice la Santa Cena, ¿verdad? Porque si es santa, no puede haber nada que dificulte una adoración genuina, santa y pura al Señor. Y saben que en 1 Corintios capítulo 11 siempre es leída esta carta que nos dejó el apóstol, del orden y el significado de la mesa del Señor. Y sabes que desde los versículos 26 del capítulo 11 nos enseña cómo el cristiano debe participar de la Santa Cena, no de cualquier manera. Por eso, amado hermano, ahora me dirijo a los cristianos, porque los que aún no han tenido este privilegio de ser llamados hijos de Dios, será llamado hijo de Dios cuando le diga: Señor, yo te acepto como único y suficiente Salvador de mi alma. Para eso hay templos cristianos y tú puedes ir hasta allí, o en tu hogar, o ahora si lo deseas. Te acepto, Jesús, como único y suficiente Salvador de mi alma. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Jesús te ve. Y si quieres llegar a una iglesia cristiana, estás invitado por el Señor. Y el versículo 26 dice: así pues,
todas las veces que comieres este pan, dijo, dice la palabra, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Pero primerísimo hay que limpiar el templo del Señor. No más la idolatría que teníamos, ahora es diferente. Entonces el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso dice el Señor, continúa diciendo, hay muchos debilitados y enfermos. ¿Por qué? Porque participan de una santa cena, no se examinan en sus pecados, con sus malas, digo malas porque, bueno, de bueno no traemos nada por sí solos. Es buena la palabra de Dios, es santa, es la luz en la que debemos caminar. Así, queridos, que entonces la invitación está hecha. Así como el rey Josías, después que leyó el libro que le mostraba el sacerdote Hilcías, que se lo leyó, él hizo que el pueblo hiciera este pacto, y ahí sí, sacrificaron sus vidas en este pacto, y aceptaron participar de la Pascua. Muchos años hacía que no lo hacían, pero el rey Josías, después de haber encontrado aquel libro que estaba perdido, participaron de la Pascua. ¿Y qué de nosotros? El pueblo de Dios, cuando se encuentra con la palabra de Dios, que concurre a la iglesia evangélica más cerca de su hogar, o puede ser más lejos, no lo sé, pero que prediquen una doctrina sana, tienen que oír la palabra, que examinarla y ver de qué manera estamos entonces participando de la Santa Cena del Señor. El templo del Espíritu, que es este templo, es nuestro cuerpo, debe estar en condiciones. Dios te bendiga ricamente. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles, cuando sean la hora 17.